necesitamos de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu iglesia dice amén, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, gloria, fue fuerte. Si eso es para la alabanza, estamos bien, pero le vamos a aplaudir a nuestro Padre, a nuestro Dios, al que reina por siempre y vive para siempre. Aleluya. Saludamos desde Canaán, ICF Canaán, Santa Cruz, Bolivia. Nos conectamos a las redes, a todas las naciones y le damos la bienvenida. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Aleluya. Ahí veo gente parada, hay lugares por ahí escondidos, sueltos, pueden venir a ocupar. Invito al Ministerio de Prejuveniles a pasar a su culto, a los niños también. Y bueno, estamos contentos de estar juntos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Demos un aplauso al Señor. Hoy día, eso es. Hoy día vamos a compartir una poderosa palabra del Señor que en toda esta semana que ha pasado estuvo hablando mucho a mi corazón. ¿Quiénes tienen fe en este lugar? Levante su mano. ¿Ah? ¿Quiénes tienen fe en este lugar? Voy a volver a preguntar. Eso, todos estamos con fe, todos estamos unidos al Señor. Entonces, esta es una palabra para ti, es una palabra para ti. Es una palabra para mí, es una palabra para ti que estás ahí en tu casa. ¿Cuántos dicen, yo tengo fe? Y puede colocar ahí en el chat, yo tengo fe. ¿Ah? Entonces vamos a empezar con una porción de la palabra que está en Marcos capítulo 9, versículo 23, en la cual el Señor les dice, ¿no? En un proceso que está haciendo de sanidad, y dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí levanta tu mano, tu corazón, abre tu mente. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile, Padre amado, creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra, creemos que tú, Señor, estás hablando a nuestros corazones. Sea usted, Señor, edificando en nuestra vida y que esta palabra, Señor, germine, que sea plantada en tierra fértil, Señor. Predisponemos nuestra vida, nuestro corazón para ser transformados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Decirle al que está a tu lado, esta palabra es para ti. Si estás enfermo, hay sanidad para ti. Si estás débil, esta palabra te dará fuerza. Si estás desanimado, esta palabra te hará un vencedor. ¿Cuántos quieren eso? Recíbalo. Voy a hablarte de fe, y tú dirás, sí, conozco ya, he escuchado esa palabra, ¿no? ¿Qué es pues la fe? Dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es muy conocido entre nosotros los creyentes. Es más, la practicamos, la decimos, tenemos la certeza, ¿no? Tenemos la convicción, somos hombres de fe. Pero yo quiero, antes de entrar en lo que quiero darte para tu corazón, quiero que analicemos algo como nuestro conocimiento. Existen dos tipos de conocimiento, ¿amén? Y esto es lo que yo le voy a hablar. El conocimiento que se enseña en nuestras escuelas, en las universidades, el conocimiento que se tiene cuando se aprende algún oficio, el conocimiento cuando, no sé, aprendemos química, física, cuando aprendemos cocina, lo que estemos estudiando. Ahora voy a estudiar Derecho. Necesito este tipo de conocimiento, y este tipo de conocimiento tiene que ver con lo sensorial.
tiene que ver con tus sentidos. Porque necesitamos para este tipo de conocimiento la vista, necesitamos el olfato, el tacto, necesitamos el gusto, el oído. Entonces son necesidades de nuestro cuerpo sensoriales, conocimientos sensoriales, naturales que vemos. Ese es un tipo de conocimiento con el que el ser humano tiene que ir moviéndose día a día. Pero ¿saben qué? Este conocimiento llega un momento en que es limitado. ¿Por qué? Porque este conocimiento no puede encontrar el espíritu humano. No puede encontrar la verdadera respuesta a la ciencia. Por ejemplo, tenemos los científicos buscando cómo fue creado y salen teorías del Big Bang, salen teorías que venimos del mono, teorías, N teorías, y no pueden llegar al descubrimiento total porque lo hacen de forma sensorial. ¿Amén? Este es un tipo de conocimiento, ¿no? Y no pueden tampoco encontrar la fuerza de la creación que es Dios o descubrir el origen de la materia, la vida, la fuerza. Y lo único que pueden descubrir es lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que pueden oler o lo que pueden sentir. Este es el tipo de conocimiento sensorial. Amén. Ahora, existe otro tipo de conocimiento, amada iglesia. Y eso es lo que el Señor me estuvo mostrando. Muchos saben que después de muchos años, y los que me conocen muy de cerca, saben de que yo la verdad que mi vida, estar con ustedes y estar en Cristo es una vacación. Amén. Disfruto. No es una obligación, no es un trabajo. Resulta que en el colegio a mi hija le dijeron, está por ahí mi hija, ¿y su papá qué trabaja? Y ella respondió, no trabaja. ¿Y cómo no trabaja? ¿Y qué hace su papá? Ah, mi papá es pastor, dijo. Y a mí me encantó eso. A mí me encantó. Pero en estos días tuve una gran bendición, lo cual me permitió salir con mi familia de luna de miel después de 4 años. De vacación después de 12 años. Y me permitió salir y encontré que el mundo y las personas se manejan con este conocimiento. Y su fe y su creer está puesta en este tipo de cosas, que son muy lindas. A mí me encantó la playa, me encantó el mar, me quemé, estoy todo echándome hasta quemacurán, porque no. Pero yo empecé a analizar, ver cosas mucho más profundas. El Señor empezó a hablarme, ¿no? Y entendí que hay otro tipo de conocimiento y que está en un conocimiento revelado, un conocimiento que es dado directamente a nuestro espíritu. Y este conocimiento viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Trata y explica y da una satisfacción de cómo fuimos creados, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro caminar y cómo debe ser nuestro actuar en este proceso que se llama vida terrenal, lo cual es una preparación para disfrutar de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí tenemos pues claros ejemplos de personas que ya están disfrutando y nosotros nos alegramos por lo que están disfrutando. Y tal vez nosotros estamos tristes porque no lo tenemos, pero gloria a Dios porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a ese propósito maravilloso de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que descubrir todas estas cosas por revelación espiritual es pues muy importante. Y yo estuve analizando y pensando muchas veces en todos estos días cómo el
conocimiento sensorial, sensual, se ha metido en todos lados. Se ha metido en las iglesias. Pero no estoy hablando de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Estoy hablando de otra iglesia. Y es un conocimiento que nos lleva a tener verdades a media o falsas verdades. Puede usted ver que este conocimiento que se ha metido en las iglesias puede llegar a no entender las cosas espirituales, negar milagros, negar respuestas de oración, negar la deidad de Dios, desacreditando la resurrección y los milagros. ¿Qué está hablando el pastor? Y es real. ¿Cuántas veces a nosotros que como empezamos la prédica preguntando, ¿tenemos fe? ¿Cuántas veces has creído que Dios no te escucha? Diga amén o no amén. ¿Cuántas veces nos pasa? Y ha pasado y va a pasar. Porque tenemos una naturaleza que tiende a irse a lo sensorial. Porque cuando descuidamos nuestra relación con Dios y el esperar que este conocimiento sensorial niegue pues esto milagroso, ¿no? La principal búsqueda del conocimiento sensorial ha sido la realidad. El espíritu del hombre la anhela, pero sin embargo la realidad espiritual no se puede encontrar a través de estos sentidos. Se puede encontrar, amada iglesia, a través del espíritu del Señor en tu vida. Amén. Este conocimiento sensorial ha empujado a hombres llamados filósofos a buscar la realidad de la humanidad. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Psicólogos buscando tu identidad. Pero ¿saben qué? Cuando esta gente, cuando este conocimiento sensorial o estos psicólogos, estos filósofos o estos científicos se vuelven al conocimiento espiritual, dejan la filosofía y entienden que es Cristo el que hace en su vida la transformación y los milagros. ¿Cuántos lo creen? Dígame, dale un aplauso al Señor, porque es así. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, la realidad y la vida. Amén. Está en Juan 14:6. Entonces la respuesta, ¿verdad?, a esta filosofía, a esta ciencia, a esta búsqueda, es todo el conocimiento que hay en la palabra de Dios. Y esta palabra está inspirada en Dios y por Dios. Por eso voy a hablar de algunos puntos como el primer punto, la fe y el espíritu. La fe primeramente afecta al hombre en el espíritu, pero lo afecta de una manera positiva. El hombre que tiene una vida espiritual basada en emociones o sensaciones fracasa. ¿Por qué vemos creyentes que vienen a la iglesia fervorosamente y de pronto desaparecen? ¿Por qué? Porque están, como dice Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Y esto está escrito en la palabra del Señor. La fe basada en emociones fracasa porque hay esta inconstancia. Y lo que hoy nos atrae a estar en armonía, lo que hoy nos atrae a estar en comunión, lo que hoy nos atrae a estar congregados, mañana nos puede sacar de acá. ¿Por qué? Porque está basado en emociones, amada iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender que el hombre espiritual permanece. Muchas veces escucho esta pregunta, Pastor Hugo, ¿y cómo puedo saber qué es emocional y qué es espiritual? Y yo puedo dar una respuesta y siempre la doy. Lo que es espiritual permanece. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso. Porque lo que es espiritual permanece. Y fijémonos en esta palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27.
Dice la palabra, pero la unción en su parte A, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. Eso es muy importante. Si eres emocional, te maltratan. ¿Cómo responde el emocional? Maltratando. Muy bien. Si hay un llamado a la iglesia para servir, los sábados tenemos actividades. Ahorita feliz podemos ir a predicar la palabra a las mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy, pastor. Y al siguiente sábado, ay, pastor, no me siento bien, no voy a ir. No puedo, estoy ocupada, pido permiso. ¿Por qué? Porque tu decisión está basada en lo emocional, en tus circunstancias. Tu creer está basado en tus sentimientos. No está basado en tu espíritu, en tu compromiso y en tu decisión racional. ¿Por qué? Porque la emoción es un impulso, ¿no? La pasión. Yo, por ejemplo, no digo que está mal tener pasión. Yo estoy apasionado predicando la palabra del Señor. ¿No saben cómo extrañaba verlos? Y me arde el corazón poder transmitir lo que leo en la palabra. Y digo, esto puede ser para mi hermano, pero primero es para mí. La emoción es un impulso momentáneo. Y quiero que lo lean, quiero que lo pongan en la pantalla. Pero el espíritu es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces es muy importante que entendamos que el impulso viene en inglés es motion, ¿no? Motion, que es impulso, movimiento. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder de Dios. Fíjense que cuando Dios conversaba con una hermana por ahí, en la semana, el jueves cuando llegué, cuando el Señor le dice, Noé, va a construir un arca. Vas a construir un arca. Y Noé debe haberse preguntado, pero ¿cómo? Si aquí nunca llovió. ¿Para qué un arca? ¿Y saben cuántos años tardó Noé en construir un arca? 120 años. ¿Ah? No pasaron 5 meses y ya me cansé. No pasó un año y no pasa nada. No tengo respuesta de Dios. Ya no puedo seguir con este llamado, con esta oración. 120 años, hermano, él construyendo. ¿Por qué? Porque Dios le habló y él permaneció en la palabra. Y fue con su familia que se inició esa nueva era de la humanidad. El Señor quiere que entendamos que la fe en lo espiritual te afecta de una manera tan profunda que permaneces en la palabra. No importa la circunstancia, no importa el cómo, no importa. Familias que han pasado momentos dificilísimos en el Señor, que podrían estar diciendo, Dios no me escuchó, están presentes adorando al Rey de Reyes, porque saben el propósito de Dios en su familia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. El Señor agarró y le dijo a Abraham, Abraham, de ti haré una gran nación. De ti tendrás descendencia y la tierra se poblará de ti. Tenía 75 años. Y él le había dicho, ¿y cómo? ¿Saben? A los 100 años nació Isaac. 25 años Abraham estuvo bregando con la viejita. Oiga, no piensen mal, bregando con el carácter, bregando con la relación. 25 años creyéndole que el Señor le dijo que esto iba a pasar. Yo no sé que el Señor habló a tu vida. Yo no sé que el Señor habló a tu vida. Yo no sé que el Señor habló a tu vida. Pero sí sé lo que habló a mi vida. A mí me dijo, te voy a dar tu familia, te voy a dar paz, te voy a dar todo lo que estás pidiendo en tu corazón, pero permanece en mí. Pasaron 8 años, casi 9 años, cuando mi familia fue restaurada a través de mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, permanecer en esa palabra, permanecer en esa esperanza, permanecer en esa fe y creer que Dios va a transformar tu espíritu y dejar que lo sensorial salga de tu vida. Porque mientras no sale de tu vida, vas a conocer la palabra, vas a conocer muchas cosas y eso lo vamos a ir viendo y vamos a entender que le pasa a él. Es al pastor, claro. Pero con Dios no hay acepción de personas. Lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. ¿Cuánto lo cree? Lo que le pasa a usted, me pasa a mí. ¿Cuánto lo cree? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Segundo punto que quiero hablar es sobre la fe y las palabras. En Juan, capítulo 6, versículo 63, dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son, ¿qué dice? Vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual lo hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también nosotros hablamos, dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros creemos, de eso hablamos. Creemos y hablamos. ¿Cuánto estás hablando de lo que crees? ¿Cuánto en tu día a día estás hablando de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuánto estás hablando? O ahí puedes medir tu fe. Si tu vida se pasa con mucha queja, con mucha murmuración, con mucha enojo, con mucha ira, con mucha contienda, con mucha discusión, ¿será que lo espiritual, que fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, estará saliendo? Son cosas que tenemos que ver. Por fe, dice la palabra en Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido, por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no sé qué no ves en tu vida, amado hermano, amada hermana. Pero si usas la palabra de Dios, si usas la bendición del Señor, si usas las promesas que Dios tiene para tu vida, las agarras, las pones en práctica, las metes en tu vida, puedes caminar transformándote y transformando tu realidad. Porque dice la palabra que de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahí en tu casa, poné amén, amén. Interactúa para que la gente pueda entender lo que es la verdadera fe puesta desde el Espíritu. Cuando entendí esto, estudiaba la palabra, inmediatamente el Señor me llevó a Génesis 1. En el principio Dios creó la tierra. Y dice, ¿cómo creó Dios? Me hacía yo la pregunta. Por la palabra de fe. Ahí creó Dios. Él dijo en Génesis 1:3, sea. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 6:7 dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separaré las aguas de las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión y luego las aguas que estaban en la expansión. Y fue así, palabra. Dios usando la palabra. ¿Cuánto estás usando la palabra en tu vida para transformar, para crear, para hacer? Génesis 14:15 dijo Dios que haya lumbreras, las estrellas en la expansión de los cielos. Separó el día de la noche, que sirvan de señales, dice, para las estaciones, para los días, para los años, y sean por lumbreras la expansión en los cielos, para alumbrar la tierra. Eso nos habla. Y fue así, dice. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué estás queriendo?
qué es lo que Dios habló, qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Él creó con palabra. Jesús conocía el secreto de usar las palabras. Sanó enfermos con palabras. ¿Cuántos dicen amén? Resucitó a los muertos con palabras. Calmó el mar diciéndote, calla, enmudece. Eso está en Marcos 4:39. Pedro sanó a los enfermos usando el nombre de Jesús. Yo tengo un recuerdo de mi hija hace unos 6, 7 años. Resulta que estábamos en un evangelismo y se cayó de la paralela y se rompió la muñeca. Y ella muy chiquitita me decía, papá, orá, llévame a una clínica, que sea Dios el que te muestre en el nombre de Jesús. Yo no tengo eso marcado en mi corazón. Y no sabíamos para dónde correr era la madre de mis hijos en ese entonces, no nos habíamos casado todavía. No me había restaurado el matrimonio totalmente. Y salimos a un lado al otro y ella me decía, vamos para allá. Yo le dije, no, el Señor me está diciendo ahí. Y cuando llego de ese lugar, llaman a un traumatólogo, había sido el mejor traumatólogo de Santa Cruz, que estaba pasando por ese lugar y paró a hablar con el dueño de la clínica y yo llego con mi hija con la fractura. Y él atendió. Miren cómo cuida el Señor. Y yo veo milagros en todas estas cosas. Después mi hija botó el yeso, se lo sacaba, se lo ponía y ahí quedó. Pero nosotros tenemos que ver el milagro en las pequeñas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te pregunto, después de haber visto esto, ¿tienes fe en tu fe? Sí, dice un niño ahí. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Dejad que los niños vengan a mí, decía el Señor, por algo. La primera vez que oí esa palabra, pues me sobresaltaron. ¿Por qué? Porque, a ver, porque las personas confiamos en nuestra propia fe. Yo estaba ya sentado ahí con el sol, con la playa, podría estar, y estaba pensando en algunas cosas. Y el Señor metió la espada a mi corazón y me dijo, ¿no tenés fe en tu fe? Y yo dije, ¿qué? Y le dije, tengo. Entonces, camine. Entonces, haga. ¿Por qué? Empecé a preguntarme, algunas personas no tienen confianza en su propia fe, porque por alguna razón carecen de una creencia sólida de lo que son en Cristo. Y eso es importante que lo entendamos, que somos en Cristo. No han desarrollado su propia fe. No han conseguido identificarse en su fe y creen en la fe de otras personas. No, yo voy a ir donde el apóstol porque allá está sanando. Y está bien. Pero Dios quiere decirte que tú tienes fe, tienes poder y puedes hacer grandes cosas tú mismo para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Muchas veces nosotros como personas conocemos nuestros errores, conocemos nuestros fallos, conocemos que no somos lo suficientemente buenos y que a veces nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. Lo sentimos. A veces nos sentimos condenados desde las personas que están en el púlpito. Ay, esa palabra es para mí. A mí me han llamado varias veces y me ha dicho, pastor, ¿usted predicó con lo que le conté? Y yo le he dicho, no. ¿Por qué? Porque lo que dijo era para mí. No era para mí, le digo yo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que somos, sabemos de nuestra indignidad, de nuestra ineptitud, de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de credibilidad en Dios. Él conoce y nosotros también conocemos. Por eso es que Dios tiene algo tan perfecto,
Dios no hace acepción de personas. A Dios le da a todos por igual. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Aleluya. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte, a través de la crucifixión, nos dio la redención, nos compró. En un agorazo, en un martillazo, en un momento, Él dijo, yo pago por ti. Y lo hizo sin conocer pecado. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos decir, este es el día que ha hecho Jehová. Yo me gozaré y me alegraré. Caerán ante mí 100,000, 10,000 a mi diestra y se abrirán todas las puertas y enderezará vereda. ¿Por qué? Porque yo conozco las promesas que Dios tiene en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando las conozco, las recibo, me apropio y camino en el Espíritu con el poder de las palabras para poder transformar lo que está negativo alrededor tuyo en algo positivo que Dios ha puesto. Y no se trata de un positivismo, se trata de una realidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ahora yo te digo, amado hermano, y te pregunto, ¿cómo pastor puedo obtener esta fe? Porque yo oro, yo estoy, yo voy, yo hago. Pero tengo esta debilidad. No es esta iglesia, es en otra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Veamos, así como la fe, dice Juan 3:8, el viento es algo que no se puede ver, pero sí se puede oír y ver sus efectos. Hoy día entré y el efecto del viento había sido que estaba todo lleno de hojas acá. Así como la palabra ha sido inspirada, soplada. La palabra espíritu viene de una de las traducciones que tiene es neuma, ¿correcto? Que quiere decir soplo, que quiere decir ese soplo del Señor que le da a los que estaban escribiendo la palabra del Señor, le viene el soplo para escribirlo. Y nosotros cuando abrimos la palabra de Dios, cuando buscamos, cuando inquirimos, cuando indagamos, cuando rumiamos esa palabra, ¿qué tenemos que hacer? Inspirar ese aire, esa palabra para nuestra vida, conocerla, y eso te va a llenar de fuerza. Amén. Hay muchas ideas, algunas equivocadas, algunas discutibles, que se apoyan en la misma palabra para entender cómo se da la fe. Algunos dicen que se heredan. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo hay un pasaje en el cual habla la fe que tenía tu abuela, tu madre, que fue dada a ti. Entonces, lo pueden interpretar, pero no hacen un estudio del contexto, de lo que quiere decir. También hay algunos que dicen que viene de una manera milagrosa, así como cuando Jesús estaba Pedro predicando y 3,000 se convirtieron y se llenaron de fe. Hay otros que dicen pues que por oír a las otras personas, a las hermanas, a los hermanos, a los pastores, por escucharlos, su sabiduría. Pero yo te quiero decir, amada iglesia, que la fe genuina solamente viene por el oír. El oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso. Eso está en Romanos 10:17. Eso es lo que nos dice. ¿Cuánto estoy oyendo? ¿Cuánto estoy inspirando? ¿Cuánto estoy buscando la transformación total en mi vida? A través de la palabra. La palabra de Jesús produjo fe en muchos de los que lo oyeron. La predicación de los discípulos produjo fe en los gentiles, en los judíos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no produce fe en todos la palabra? Porque cuando Moisés fue a liberar a los israelitas de la esclavitud de egipcia, no todos creyeron. Dice Hebreos 4, del 1 al 2, temamos pues,
no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar a su reposo, alguno de perezca por no haberlo alcanzado. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque también a nosotros, dice el versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra se tiene que leer acompañada de fe. Hebreos 4:6 dice, por lo tanto, puesto que falta que en algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Leen la palabra y no escuchan. Cada creyente puede decir, pues, Cristo fue entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación. Eso está en Romanos 4:25, ¿no? Pero si nosotros, como en Lucas, capítulo 8, en la parábola del sembrador, nuestra tierra no está lista, no está abonada. Tu corazón está endurecido. Si tú no preparas ese corazón, la palabra no germinará. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que, como dice toda esta palabra, que cada uno puede decir con confianza en Colosenses 1, 13 y 14, Dios me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tengo redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Qué es lo que te hace libre? Creer lo que Cristo hizo. Creer en la muerte, creer en la sangre, creer en la cruz, entender que la cruz es una puerta, es un camino angosto por el que tenemos que estar dispuestos y decididos a tomar el arado y no mirar atrás y dejar de tener pensamientos sensoriales, obras de la carne. No pueden dejar que salgan los frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es para otra iglesia, así que démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Es una redención personal y absoluta del dominio del adversario, de Satanás, que hizo Cristo en la muerte por nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. Amén. Él hizo esta obra. Él actuó en lugar de usted. Usted no tiene que buscar un merecimiento. Él ya lo hizo. Simplemente tenemos que aceptar la voluntad del Señor y empezar a dar frutos y que tu fruto permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora podemos decir esto: en Cristo vencí a Satanás, lo despojé de su autoridad, y cuando Jesús resucitó de los muertos, yo resucité con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decirlo? Y eso está sustentado en la palabra, en Romanos 6, en Colosenses 2. También puedes decir con confianza, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en mis pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él me resucitó. Y asimismo me hizo sentar en lugares celestiales de Cristo Jesús. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Eso es promesa, eso es palabra para tu vida. Y eso está ahí, marcarlo, aprenderlo, meterlo, internalizarlo, que tu mente vaya cambiando de una mente sensorial a una mente espiritual. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra en 1 de Juan 5:12. También podemos declarar que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Usted tiene la misma justicia que Jesús. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo fuera justicia, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Aleluya. No hay condenación en mí, porque estoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso.
Entonces es importante todas estas cosas, ir creyendo, entendiendo que nosotros tenemos el derecho legal de usar el nombre de Cristo Jesús. ¿Han visto que cuando uno dice el derecho legal, o sea, si usted tiene el título de propiedad de su casa, usted puede construir, puede hacer, puede vender, puede hacer, ¿no? Entonces usted tiene el derecho legal de usar el nombre de Jesús. ¿Y para qué puede usarlo el nombre de Jesús? Para sanar enfermos, para liberar cautivos, para caminar por lo bueno, por lo honesto, por lo puro, por lo que tiene buen nombre, por todo lo que sea digno de alabanza. En esto pensar, de eso tiene derecho. No tiene derecho a no creer en la promesa del Señor, a dudar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo tengo tremendos ejemplos, 2 años batallando, personas ahí que todo se les cerró, que perdió todo y que no habían trabajo. Y tengo tremendos ejemplos de personas que están luchando ahí, confiando en la promesa del Señor. Matrimonios que están destruidos y que parece ser que no tienen solución, están confiando en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar a pastos delicados. Porque como dijo Sebastián al comienzo, en la alabanza, Salmo 1, serás como un árbol plantado junto al río, junto a las aguas, que su hoja nunca caerá y siempre estará floreciendo. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para caminar empoderado en la palabra. Tenemos ahí 2 puntos. La fe que afecta al espíritu y la fe que tiene que ver con la palabra. Si nosotros creemos en algo, vamos a hablar de algo. Si tenemos fe y creemos en Cristo, vamos a hablar de Cristo. Pero si no creemos y no tenemos fe, no vamos a hablar. Y la pregunta que te hago, ¿crees en tu fe? Si crees en tu fe, habla de tu fe. Habla de tus logros, habla de lo que Cristo hizo en tu vida, habla de lo que eres en Cristo Jesús y puedes usar el nombre del Señor para transformar vidas y transformar tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Salmo 107:20 nos ilustra algo muy importante. Dice, envió su palabra y sanó. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre. El verbo es la palabra. La palabra es fundamental para decir, eres un hombre de fe. ¿Qué estoy pregonando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Estoy transformando mi vida y mi realidad. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Ahora, en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Están ligados. Amén. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu entre la coyuntura, entre la médula del hueso y deja al descubierto, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Deseos más íntimos. Eso es la palabra. La palabra se convierte en algo vivo en nosotros. Cuando la aplicamos, la palabra de Dios está hablando. Lo que dice Dios será. Puedes usarlo con acento o sin acento. Le puedes poner un signo de interrogación. ¿Será? O puedes decir, será. Todo está como tú mismo lo tengas en tu vida. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Detrás de la palabra está la integridad de Dios, y detrás de su palabra no está solo la integridad, hermano, está el trono de Dios, está la gloria de Dios detrás de su palabra. Nosotros tenemos que entender que entre esperanza, fe, esperanza, hay algo que nosotros lo confundimos. Se llama aprobación mental. Y esto quiero que tomen atención. Entre creer y aprobar mentalmente. Creer en la palabra de Dios es aplicar la palabra. La aprobación mental tiene que ver con reconocer la palabra, la veracidad de la palabra, la integridad de la palabra, pero no aplicarla. La palabra dice entre oidores y hacedores. Amén. Y eso es importante que nosotros lo entendemos. La aprobación mental es estar fuera de una panadería, fuera de caramel, ¿ah? Y no entrar y comprar, obtener, buscar, simplemente mirar y desear. Esa es tu aprobación mental. Estoy frente a la palabra me confronta, la palabra me habla, la palabra me dice, yo sé que es verdad, pero no la hago. Sigo mis instintos, sigo mis impulsos, sigo mi sensualidad, sigo mi carne, sigo mis placeres, sigo mis deseos, sigo con mi no creer. Eso es para otra iglesia, no es para nosotros. Así que démosle un aplauso al Señor. Aleluya. La esperanza tampoco es fe. La esperanza no es fe. Porque la esperanza no es una creencia en este momento. Porque yo sé que estoy predicando con fe y yo sé que en este momento el Señor está cambiando corazones. Allá, acá, en mí. No estoy diciendo que ojalá el Señor más adelante cambie tu apreciación. No estoy diciendo. Eso es esperanza en el futuro. Que no está mal tenerla, está muy bien. Pero ahora estamos hablando de la fe. Y la fe es ahora. Es decir, ahora yo cambio, ahora yo me meto dentro de mí y digo, ¿qué está mal en mí? Y te lo entrego, Padre. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que vivo, más vivo tú en mí. Ahora entrego. Hoy es el momento de decirle, Señor, yo ya no quiero vivir bajo mis pasiones, ya yo no quiero vivir bajo mi incredulidad, pregonando que soy un hombre de fe y no creyendo en lo que tú ya tienes preparado para mí. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aplicar la palabra es hacer su voluntad y actuar en su voluntad. Y Dios es honrado cuando se aplica la palabra. Y cuando no se aplica la palabra, obviamente es deshonrado. Cuando permitimos que nuestra esperanza, nuestra fe, que eso está bien, se convierta en una aprobación mental. Sí, yo voy los domingos, escucho, pero bueno, la vida es así. El martes estoy en el karaoke, el miércoles en el churrasco y el jueves murmurando para mi vecina. Pero no es esta iglesia. Entonces, tenemos que entender que como dice Juan 6:47, de cierto, cierto os digo que el que cree en mí tendrá vida eterna. Y nosotros sabemos quién creyó en él. Entonces tiene vida eterna. Y nosotros también tenemos que creer para ir a una vida eterna con Él. ¿Cuántos quieren eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, si nosotros, dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querrás y te será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sean mis discípulos. ¡Wow! A mí muchas veces me han preguntado, pastor, ¿cómo ha hecho? Qué hermoso que está, ¿cómo ha ido todo esto? O sea, wow, digamos. Y yo le digo, permaneciendo. Siendo como ese monte de Sión que no se mueve, que no se avala, dice la palabra, dicen los brasileros, ¿no? Que están quietos, esperando en el Señor. Y esa es nuestra posición. Ahora, tenemos que entender que es necesario para todo esto una renovación de la mente. Y en esta renovación de tu mente tenés que entender algunas verdades
que tiene una mente renovada. Dice Romanos 12:2, no te conformé a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow. ¿Cómo no me voy a conformar? Porque es tan lindo estar en la playa ahí. Eso es la creación de Dios. Pero de pronto salía de ese lugar, de mirar la creación de Dios, y miraba a otro lugar y veía jóvenes desenfrenados, una vida totalmente llevada a un materialismo, a una vida sin valores, sin principios, una vida sensual, la cual yo no quería estar. Y digo, gracias Dios por tenerme donde me tienes, en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y revestíos, dice Colosenses 3:10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una acción constante, amados hermanos. No es recibo a Cristo y quedo, no es vengo a la iglesia y paro. Es todos los días renovarte, actuar, recibir la palabra, fortificar tu espíritu, entender las promesas y caminar en una aceptación y en una acción hacia el Señor. Esta renovación de la mente produce meditación, lectura bíblica, estar en intimidad con Dios. Ese es el momento que uno nace verdaderamente de nuevo. Y dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¿Quién está pidiendo el Espíritu Santo al Señor? ¿Quién está pidiendo el Espíritu Santo al Señor? Despójese del viejo hombre. Amén. Despójese del viejo hombre. Y esa es una manera de entender lo que la mente renovada tiene que ver y hacer esta fe y este poder de Dios en nuestras vidas. Podemos alabar al Padre y decir, como el Padre dice, mis enfermedades fueron depositadas sobre Cristo y Él se las llevó, estoy curado, doy gracias al Padre por lo que ha hecho. Esto puede ser que el dolor esté ahí, puede ser que la enfermedad esté ahí, pero tú crees en el Señor y el Señor renueva. Quienes me conocen, y yo voy a hablar de milagros del Señor, y voy a hablar de milagros del Señor que pasó en mi vida, porque yo sé que también tú tienes un milagro, que tú tienes un milagro, que eres un milagro, y todos los que estamos en este lugar o están en su casa son un milagro porque estamos buscando la presencia del Señor. Pero yo te quiero decir, amado hermano, que hace muchos años atrás, cuando yo empecé a conocer al Señor, yo tenía que usar dos tipos de lentes. Me acuerdo que fui a sacarme brevet y no me dejaron sacar brevet porque tenía que tener un lente para de cerca y un lente para de lejos. Y me era incómodo en mi proceso que yo estaba llevando de restauración de vida, estar en la palabra, los lentes, y no tenía y no había. Y yo le dije, sí, Señor, si tú me devuelves la vista, yo solamente voy a leer la palabra de Dios. Miren cuánto lente uso. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Porque es real, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos que vivir como Tomás. Como en Juan 20:25 le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dice, si yo no lo veo, su mano, la señal de los clavos, y meto mi mano en su lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Muchos estamos viviendo como Tomás. Mucha iglesia está viviendo como Tomás. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Jesús tuvo un encuentro con él, fue a buscarlo a Tomás.
Y le dice en el versículo 27 de este mismo Juan 20, le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y después Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto. Pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nosotros tenemos que entender que podemos necesitar de la evidencia de los sentidos. Pues confiemos en la palabra. La palabra dice en Efesios 1:13 que bendito sea el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ya está dada la bendición en nosotros. No necesitamos andar de milagro en milagro, porque el milagro se da, ¿saben cuándo? Cuando estamos en crisis. Y si alguno tiene una crisis, va a venir un milagro. Te va a sacar del milagro. Pero también luego tenés que aprender a andar de bendición en bendición. Porque es distinto. Andar de bendición en bendición. Es cuando el pueblo de Israel venía del desierto, recibía el maná como un milagro todos los días y tenía que agarrarlo poquito porque si no se podría. Pero llegó un momento que le dijo, crucen, conquisten esta tierra que yo les di y van a tener bendición. Los frutos serán más grandes que ustedes, nunca va a faltar nada. Habrá más miel y leche y todo lo que necesiten. Y esa es la bendición que Dios quiere dar a tu vida y a tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Digan amén y dale un fuerte aplauso al Señor, porque este pueblo es un pueblo de bendición, que vive en esa bendición. Por eso confiemos en esta palabra, confiemos en lo que el Señor tiene. Ahora yo voy a tocar último punto, con esto acabo, y cuando un predicador dice con esto acabo es mentira, va a seguir. La fe y la voluntad, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Dice la palabra. Si alguno dice, tiene fe y no tiene obra, ¿podrá salvarse? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe también tiene que ver con la voluntad de entregarse, de sentir, de tener empatía, de buscar, de comunicarnos, de congregarnos, conocer nuestras necesidades como pueblo, como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchos me dicen, yo creo, Señor, sí, yo creo. Y yo les digo, también los demonios creen. Muchas veces ahí caminando por la casa, yo creo en Dios, Señor, sí, los demonios también creen. Y tiemblan. Entonces yo puedo decirle, muéstrame tu creencia, muéstrame tu fe, muéstrame tu decisión, muéstrame tu determinación con tu obra. Y no estoy hablando de qué dan, qué hacen. Estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de tu fruto del Espíritu. Estoy hablando de, por tus frutos te conoceré. Creo en Dios, voy a la iglesia, aleluya. Maltrato a mi esposa. Creo en Dios, gloria a Dios, aleluya. Maltrato a mis hijos. No tengo paciencia. No tengo humor. La ira me agarra. No tengo fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Dónde están tus obras? Eso es fe. Eso es fe. Mostrarnos día a día como hombres y mujeres transformados y transformadas para Cristo. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo aplauden? ¿Cuántos están de acuerdo? ¡Aleluya! ¿Ah? La fe tiene obra. Hay tiempo para orar. Moisés estaba ya ahí saliendo del desierto y el Señor le dice, metete a una encrucijada, y llega a la encrucijada. Estaba el mar, estaba el desierto y atrás el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Moisés? Se pone de rodillas y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y le dice, ¿qué haces orando?
¿Acaso no le gusta al Señor que ore? Le gusta. Pero hay momentos para orar y momentos para accionar. Le dice, levántate, agarra tu vara, abre el mar. Ya te di esa orden. Y Moisés abre el mar y el pueblo cruza. Y cuando cruza, luego se cierra en el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque eso es lo que quería el Señor. ¿Acaso la viuda que estaba llorando porque mi esposo ha muerto, siempre sirvió al Señor? Y bueno, gloria a Dios, debe estar en el cielo, seguro lo han dicho, ¿no? No, pero no es por eso, es por las deudas que me ha dejado. Le dice, bueno, ¿y qué tenés en tu casa? No tengo nada, solamente aceite. Traele aceite, anda a buscar vasija. Y vamos a llenarla. Y la llenaron y no paraban, hasta que se acabaron las vasijas. Pudo vender el aceite, pagar su deuda y con lo demás vivir. Y eso no es Dios, eso no es poder, eso no es obra, eso no es fe. Aleluya, dale un aplauso, eso es lo que el Señor quiere. Activa tu fe. Decirle al que está a tu lado, activa tu fe. Activa tu fe. Ya la tengo activada. A ver, fijémonos, el celular. Aquí, ¿qué hay? Modo avión. Modo avión. Voy a hablar con mi hijo. No me contesta. Voy a hablar con mi esposa. No me contesta. No recibo mensaje. Dios no me escucha. Dios no quiere. Y Dios te está diciendo, hey, estás en modo avión. Estás en modo avión. Ponelo en modo operativo, cambia tu chip, renova tu mente. Deja que los frutos del Espíritu salgan en tu vida para que yo pueda comunicarme contigo, para que yo pueda darte lo que querés. Deja de mentir, deja de robar, deja de adulterar, deja de fornicar. Entregale tu vida al Señor. Pero ya yo todo hice. Bueno, anda a vender todo anda a vender todas tus propiedades. Hay algunas cosas por ahí que el Señor quiere todavía. Yo se las estoy entregando y la puse en remate. Dale un aplauso al Señor. Y prende tu modo operativo. Amada iglesia, yo quiero realmente expresar que el Señor tiene grandes propósitos para cada uno de ustedes. Matrimonios restaurados, vidas cambiadas. Yo lo invito al Ministerio de Alabanza para que me ayude para poder pedirle a cada uno de ustedes que en este momento nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie y podamos decirle, amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana hemos venido a ti, Señor, con un corazón, tal vez algunos turbios, tal vez unos corazones diciendo, yo tengo fe, pero algo pasa. Tal vez el Señor quiere que espere su voluntad. Amén, aquí estoy. Pero hemos recibido una palabra tuya que tú quieres que accionemos. Que tú tienes cosas para cada uno de nosotros, pero quiere que nosotros permanezcamos en tu palabra, siendo como ese árbol plantado junto al río, que nuestras hojas no caen y dan sombra al que necesita. Que nosotros profesemos nuestra fe, que nosotros podamos hablar la palabra de Dios que transformó nuestras vidas y podamos decir que tú eres un Dios de milagros, de sanidades, que tú eres un Dios que todo lo hace, que todo lo puede, que todo lo quiere, que tu voluntad es buena y agradable y también perfecta. Por eso, amado Dios, te damos gracias en este momento. Te damos gracias porque podemos honrar tu nombre, Señor. Podemos decir que somos hombres de fe,
y que estamos siendo transformados de una fe sensorial a una fe espiritual, de una fe que confía en la palabra y de una fe que también está en voluntad de lo bueno, lo agradable, lo perfecto que tú tienes. Yo te doy gracias, Padre, por esta maravillosa iglesia. Yo te doy gracias porque tú estás haciendo hoy, estás derramando milagros en tu vida, en vidas, en mi vida, en las que están conectadas, Señor. Por eso, dile al Señor: Padre amado, te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque estás haciendo florecer la fe en mí. Y estoy en este momento creyendo en mi fe, que mi fe va a dar en ti, Señor, porque en el nombre de Jesús tú harás milagros, tú moverás montaña. Te damos gracias, Padre, porque tu iglesia está conectada a ti. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Nos despedimos de todos los que están conectados desde ICF Canaán al mundo. Bendiciones, bendiciones.